Señoras y señores, ¿alguna vez han sentido que no pueden confiar en nadie en este mundo? Mi amado esposo, mi mejor amiga del alma, y mi suegra, que me trataba como a una hija. Si estas tres personas se unieran para destruir su vida por completo, ¿qué harían? La historia que les contaré hoy es la crónica de la venganza desgarradora de una mujer cuya suegra preparó unas croquetas envenenadas destinadas a ella, después de que la amante de su marido diera a luz a un hijo. Adrián, cariño, he hecho las croquetas de jamón que tanto te gustan. Anda, come mientras están calientes. Mi voz sonó mucho más serena de lo que esperaba. Con cuidado, deposité frente a él un elegante plato de cerámica de Talavera. Sobre el plato, una docena de croquetas doradas y crujientes desprendían un vapor aromático. La cobertura de pan rallado, perfectamente frita, dejaba entrever un interior cremoso salpicado de diminutos trozos de jamón ibérico. El olor a aceite de oliva virgen extra y a jamón curado le hizo cosquillas en la nariz. Sin embargo, los ojos de Adrián permanecieron fijos en la pantalla de su móvil, respondiendo con monosílabos distraídos. La luz azul del teléfono iluminaba su rostro cansado, revelando las finas arrugas alrededor de sus ojos y la sombra de una barba incipiente que no se había molestado en afeitar. 7 años de matrimonio. El hombre que en el altar había jurado amarme solo a mí para siempre, ahora parecía considerar que incluso mirarme era una pérdida de tiempo. La suave iluminación del comedor bañaba nuestra mesa de madera de roble macizo, un capricho que nos permitimos al principio de nuestro matrimonio. La habíamos elegido juntos. En aquel entonces, él me apretaba la mano y susurraba que en esa misma mesa, algún día, enseñaríamos a comer a nuestro hijo. Ahora, aunque la mesa estaba puesta para dos, el calor de aquel hogar se había desvanecido hacía mucho tiempo. ¿Y estas croquetas? ¿A qué vienen hoy?, preguntó finalmente, dejando el móvil a un lado y pinchando una croqueta con el tenedor. El crujido de la cobertura al romperse reveló el relleno humeante. Respiré hondo y clavé las uñas en la palma de mi mano. Ha venido tu madre a verte. Dijo que te echaba de menos y se ha empeñado en prepararlas. Dice que es el sabor que más te gusta desde que eras niño. Observé su rostro, intentando no perderme ni el más mínimo cambio en su expresión. Ah, ¿ha venido mamá? Levantó la cabeza por primera vez, mirando a su alrededor. ¿Dónde está? Ha bajado al supermercado a por vino. Se le había olvidado. Respondí con naturalidad, observando cómo se llevaba la primera croqueta a la boca. Cuando sus labios se entreabrieron, vi el tono amarillento de sus dientes. Desde que estaba con ella, había empezado a fumar mucho más. Justo en el instante en que el tenedor iba a rozar sus labios, el timbre sonó con un pitido agudo. Adrián frunció el ceño y dejó el tenedor en el plato. ¿Quién será? Ya voy yo. Corrí hacia la entrada, sintiendo el corazón latir con fuerza en mi pecho, como un ciervo asustado atrapado en una jaula. A través de la mirilla vi a un repartidor con un pequeño paquete. Firmé y volví al comedor. Adrián ya había cogido el móvil de nuevo. El plato de croquetas estaba apartado a un lado, enfriándose. Mi corazón se encogió. ¿Por qué no comes? Se van a quedar frías y no estarán buenas. Mi voz sonó ahogada, como si una soga invisible me estuviera apretando el cuello. Luego, ahora no me apetece mucho. Su mirada seguía fija en el teléfono, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios sin que se diera cuenta. Conocía bien esa sonrisa. Era la misma que ponía durante nuestro noviazgo cada vez que recibía un mensaje mío. Pero ahora, no era yo quien le escribía. Fingiendo limpiar la mesa, me acerqué a él y eché un vistazo a la pantalla. En la parte superior de la ventana de chat de WhatsApp, destacaba un nombre: Lara. Hoy Leo ha dicho papá, ¿cuándo vas a venir a vernos? Apreté con fuerza el trapo que sostenía en la mano hasta que los nudillos se me pusieron blancos. La foto de perfil no solo me resultaba familiar, sino que me provocaba una náusea insoportable. Lara, mi mejor amiga de la universidad, la que recogió mi ramo de novia en mi boda, la misma mujer que me abrazó y lloró conmigo cuando sufrí el aborto espontáneo. Alba, esta noche ceno fuera, dijo Adrián, levantándose de repente. El plato de croquetas seguía intacto. Ha surgido algo urgente en la oficina. De acuerdo, mi voz parecía llegar desde muy lejos, como si fuera otra persona la que hablara. En cuanto la puerta se cerró, me dejé caer en la silla, temblando de pies a cabeza. No era la primera vez que sospechaba que algo iba mal. Durante los últimos 6 meses, sus noches de trabajo hasta tarde se habían vuelto sospechosamente frecuentes, y siempre volvía a casa con un perfume de mujer que no era el mío. El móvil, siempre boca abajo sobre la mesa. Pero jamás, ni en mis peores pesadillas, habría imaginado que la otra era Lara, y mucho menos que tuvieran un hijo juntos. Empecé a recoger los platos mecánicamente. Cuando estaba a punto de tirar las croquetas intactas a la basura,
Algo en el fondo del cubo me llamó la atención. Una pequeña bolsa de plástico rota. En ella se leían claramente dos palabras. Gramoxone Forte. Mi corazón se detuvo. Era cierto que mi suegra Pilar había estado aquí hoy. Había llegado con un manojo de espárragos frescos, diciendo que tenía que prepararle a su hijo un revuelto. Estuvo inusualmente cariñosa, e incluso insistió en cocinar ella. A mí me surgió un asunto urgente en el trabajo, así que solo le ayudé con los preparativos y me marché. Gramoxone. Recordé haberlo visto en las noticias. Un herbicida extremadamente tóxico sin antídoto. Solo 5 mililitros podían matar a una persona, endureciendo los pulmones y provocando una muerte lenta y agónica por asfixia, en pleno uso de las facultades mentales. Mis manos empezaron a temblar sin control. Mi suegra lo sabía todo. No solo que su hijo me era infiel, sino también la existencia de ese niño. Pero su solución no fue reprender a su hijo. Fue eliminar a la nuera que no podía darle nietos. Yo corrí a la cocina y empecé a registrar todos los armarios. En el cajón más bajo, encontré un pequeño frasco de cristal marrón. Dentro quedaba un poco de un líquido incoloro. La etiqueta había sido arrancada, pero el olor acre y repugnante que desprendía coincidía exactamente con las letras de la bolsa de plástico del cubo de la basura. Mi suegra había intentado matarme. Y yo, hacía solo unos minutos. Casi le sirvo esas mismas croquetas envenenadas a Adrián con mis propias manos. Me derrumbé en el suelo y empecé a reír. Una risa hueca que resonó en la cocina vacía antes de convertirse en un sollozo ahogado. ¡Qué comedia tan espantosa! Mi suegra intentaba asesinarme, y el hombre al que yo, instintivamente, trataba de proteger, estaba en ese mismo momento construyendo una nueva familia con otra mujer. Esa noche, como era de esperar, Adrián no volvió a casa. Me quedé tumbada en la cama, mirando el techo, perdida en mis pensamientos. 7 años de matrimonio. Lo había dado todo, y a cambio solo recibí traición y una amenaza de muerte. A las 3 de la madrugada me sequé las lágrimas y tomé una decisión. Si no había justicia en este mundo, yo misma me encargaría de impartirla. A las 5:17 de la madrugada, estaba de pie en el rincón más oscuro del garaje comunitario, pegada a un SUV desconocido. El viento de principios de otoño ya calaba hasta los huesos, pero no sentía el frío. Mis ojos estaban fijos en la plaza número 12 del sótano negativo 2. El Audi A6 negro de Adrián seguía allí. Prueba de que no había dormido en casa. La pantalla de mi móvil se iluminó. Un mensaje de Adrián. Anoche salí tardísimo de la oficina y me quedé a dormir en un hotel cerca. Tengo una reunión a primera hora, así que hoy también llegaré tarde. Miré el mensaje durante un buen rato antes de responder con un escueto. Ok, qué amargo, que lo único que me hubieran enseñado 7 años de matrimonio fuera a fingir de esta manera. A las 6 en punto, me subí a mi Mercedes blanco y ajusté el retrovisor. La mujer que me devolvía el reflejo me resultaba extraña. Ojos hinchados, pelo revuelto, y una profunda arruga de determinación en la comisura de los labios. ¿Era este el rostro de una mujer traicionada? A las 7:20, Adrián apareció por fin. Llevaba la camisa azul marino que le regalé por su cumpleaños el año pasado y caminaba con paso ligero hacia el garaje. Me agaché. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a romperme las costillas. Después de que su coche saliera del garaje, respiré hondo y lo seguí. Mantuve una distancia de un par de coches, sin perder de vista ni un segundo aquel familiar Audi negro. ¿Quién me iba a decir que aquella asignatura de criminología que cursé en la universidad me sería útil en una situación como esta? Las ironías del destino son verdaderamente crueles. Adrián no se dirigió hacia la zona de oficinas, sino que tomó la A1 en dirección norte. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El paisaje urbano de edificios grises fue dando paso gradualmente a una zona residencial de lujo. A ambos lados de la avenida arbolada se alineaban impresionantes chalets con jardín. Finalmente, el Audi negro entró en una urbanización de lujo llamada Parque Mirasierra. El guardia de la entrada, lejos de detenerlo, le levantó la barrera con un gesto familiar. Mi corazón se heló. Era evidente que venía aquí muy a menudo. Me senté en una cafetería al otro lado de la calle y desde una mesa junto a la ventana observé el interior de la urbanización con unos prismáticos. 2 horas después, mi paciencia tuvo su recompensa. Adrián apareció en la terraza de uno de los chalets. En sus brazos sostenía a un niño de poco más de 1 año. Poco después, apareció Lara. Vestida con ropa cómoda de estar por casa, se apoyó cariñosamente en el hombro de Adrián. La imagen fue como un hierro al rojo vivo atravesándome el pecho.
Sentí que todo dentro de mí se desgarraba. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener los prismáticos, y las lágrimas me nublaban la vista. El niño de la foto, con sus mejillas regordetas y su pelo ralo, acariciaba la cara de Adrián con su manita. ¡Qué estampa tan tierna de un padre y un hijo! Mi hijo, el que perdí el año pasado, nunca tendría esa oportunidad. Apreté el obturador de la cámara mecánicamente. El teleobjetivo capturó con nitidez la imagen de esta nueva y feliz familia. ¡Qué encuadre tan perfecto! El sol, los árboles verdes, unos padres sonrientes y un niño adorable. Si no fuera yo la esposa abandonada fuera de este cuadro, quizás hasta me habría conmovido la escena. A la hora de comer, salieron juntos. Adrián conducía y Lara se sentó en el asiento del copiloto con el niño en brazos. Lo seguí hasta un restaurante de moda. Sentados junto a la ventana, Lara le daba de comer al niño una papilla mientras Adrián le limpiaba con ternura la boca. Por la forma en que el camarero los saludó, estaba claro que eran clientes habituales. Me senté en un banco al otro lado de la calle y fotografié cada momento. El dolor se había transformado en una fría insensibilidad. Mi mente estaba sorprendentemente clara. Necesitaba más pruebas. A las 3 de la tarde, después de que volvieran al chalet, entré en una inmobiliaria cercana al Parque Mirasierra. Hola, buenas tardes. Quería informarme sobre estos chalets, dije, sonriendo a una joven agente inmobiliaria. Mi voz sonaba tan tranquila que hasta yo misma me sorprendí. Hola, pues ha venido al lugar indicado, señora. Parque Mirasierra es una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid, comenzó a explicar la agente con entusiasmo. ¿Busca alguna tipología en particular? ¿Qué presupuesto tiene en mente? Me gusta la distribución del bloque 8. ¿Habría algo disponible? Lancé el anzuelo. ¿El bloque 8? Uf, la última venta en ese bloque fue el año pasado. De momento, la agente se detuvo mientras consultaba su ordenador. Ah, pero en el bloque 9 hay uno de una distribución muy similar. ¿Quiere que le eche un vistazo? Vale, dije, fingiendo reflexionar. Ah, por cierto, un amigo mío, Adrián Montero, también vive aquí. ¿Sabe en qué bloque? Compró hace un año más o menos. La expresión de la agente se tensó sutilmente. Su sonrisa profesional se volvió forzada. Eso es información personal de un cliente. No podemos. Saqué de mi bolso una copia del certificado de matrimonio que ya había preparado. Soy su mujer. Quería darle una sorpresa. ¿Podría decirme la ubicación de la casa? Estoy pensando en comprar algo cerca. La agente abrió los ojos como platos, mirando alternativamente el certificado y mi cara, y su rostro se puso pálido como el papel. Señora Montero, es que esto es un poco. No se preocupe. Entiendo que es una situación delicada, dije, guardando el certificado y bajando la voz. Sé que mi marido tiene una casa en el bloque 9, número 1601. Solo quería confirmarlo. No, la casa del señor Montero es el bloque 8, número 1204, soltó sin darse cuenta. Al percatarse de su error, intentó corregir apresuradamente. Quiero decir, si busca una distribución similar, la del bloque 8, 1204. Grabé ese número en mi mente. Gracias. De momento voy a pensármelo un poco más. Me levanté e ignoré a la gente que me llamaba a mis espaldas mientras salía. Justo al salir de la inmobiliaria, mi móvil sonó. Era una notificación del banco con el extracto mensual de la tarjeta. Al ver la pantalla, se me ocurrió una idea. Al volver a casa, entré en nuestra cuenta bancaria conjunta. Adrián confiaba ciegamente en mí, así que compartíamos todas las contraseñas. Revisando los movimientos, encontré una transferencia de 500.000 euros realizada en marzo del año pasado, justo en las fechas en que yo estaba ingresada en el hospital por el aborto. El beneficiario era Constructora del Sol. Seguí investigando y encontré otros gastos importantes. Una entrada de 0 euros a un concesionario de BMW y una transferencia mensual recurrente de 3.000 euros a una cuenta a nombre de Lara Jiménez. La fecha de mi aborto fue el 28 de febrero del año pasado. Cuando el médico me dijo que no se oía el latido del bebé, mi mundo se vino abajo. Adrián me abrazó y me consoló, diciendo que éramos jóvenes, que no pasaba nada, que volveríamos a intentarlo. Y sin embargo, apenas 2 semanas después, estaba usando nuestro patrimonio común para comprarle una casa a su amante. Abrí un cajón y saqué un viejo álbum de fotos. En una foto de la universidad, Lara me rodeaba los hombros con un brazo y ponía una cara divertida a la cámara. Era mi mejor amiga, la que recogió mi ramo de novia, la que lloró conmigo en mi momento de mayor dolor. Y ahora, estaba criando en la cama de mi marido, con mi dinero, al hijo que había tenido con él. En la oscuridad de la noche, me senté en el suelo. A mi alrededor se esparcían fotos, extractos bancarios y el portátil. Las lágrimas se habían secado.
y solo quedaba una ira gélida. De repente, sonó el timbre. A través de la mirilla, vi a mi suegra, Pilar, sosteniendo un termo. Alba, hija, te he traído un poco de caldo de pollo que he hecho para ti. Entró en cuanto abrí la puerta, hablando con dulzura, pero sus ojos recorrían todo el salón. ¿Adrián otra vez con el trabajo hasta tarde? Sí, tiene un proyecto muy urgente, dije, cogiendo el termo. Olía a hierbas medicinales. Este chico no hace más que trabajar, dijo, negando con la cabeza, y de repente bajó la voz. Alba, ¿y vosotros? ¿Habéis pensado en volver a intentar tener un hijo? Apreté el asa del termo con fuerza. Los nudillos se me pusieron blancos. El médico dijo que mi útero no está en las mejores condiciones para un embarazo. La expresión de Pilar se volvió gélida al instante. Pero el apellido Montero no puede desaparecer, murmuró, mirando mi vientre plano como si hubiera cometido un pecado imperdonable. En ese momento, lo comprendí todo. Mamá, ¿tú sabes si Adrián tiene otra mujer? Sus ojos vacilaron antes de que su rostro se endureciera. ¿Qué tonterías dices? Mi hijo no es de esos. Pero su voz carecía de convicción, y sus dedos jugueteaban nerviosos con el borde de su chaqueta. Solo preguntaba, dije, forzando una sonrisa radiante. Ah, por cierto, las croquetas que preparaste el otro día le encantaron a Adrián. Dijo que estaban deliciosas. ¿Podrías enseñarme a hacerlas? La expresión de Pilar se suavizó al instante. Claro que sí, mujer. Este fin de semana vengo y te enseño. Justo he comprado un jamón nuevo buenísimo. Un jamón nuevo. Sentí un dolor agudo en el estómago, como si se me retorciera. ¿Acaso el gramoxone de la otra vez también había acabado en alguna otra comida que yo hubiera probado? Después de que se fuera, vertí todo el caldo de pollo por el inodoro. Volví al despacho y seguí organizando las pruebas. Mi mente estaba cada vez más clara. Adrián había traicionado nuestro matrimonio, Lara había traicionado nuestra amistad y mi suegra atentaba contra mi vida, y yo no iba a seguir siendo la tonta que se dejaba pisotear. En la pantalla del ordenador había una nueva carpeta llamada Plan de Venganza. Abrí el navegador y busqué síntomas de envenenamiento por gramoxone y consecuencias legales. El sábado a las 7 de la mañana, el timbre sonó de forma estridente. Me desperté de un sueño ligero con el corazón en un puño. A través de la mirilla, el rostro arrugado de mi suegra, Pilar, ocupaba todo el visor. En sus manos sostenía 2 bolsas de la compra abultadas, y en sus labios se dibujaba una extraña sonrisa. Alba, hija, he traído el mejor jamón y los ingredientes más frescos, para enseñarte a hacer las croquetas. Su voz se coló por la rendija de la puerta. Tenía un tono antinaturalmente alegre. Respiré hondo, me froté la cara para forzar una sonrisa y abrí la puerta. Mamá, qué temprano. A quien madruga, Dios le ayuda, dijo, entrando en casa con familiaridad y dirigiéndose directamente a la cocina. Hoy llevaba una blusa de un color rojo oscuro, como de sangre seca. Me fijé en el anillo de oro que llevaba en el dedo anular de la mano derecha. Se lo había comprado con el dinero que le di por su cumpleaños. En la cocina, Pilar ya se había puesto hábilmente un delantal y estaba preparando los ingredientes. El sonido del cuchillo contra la tabla era rítmico y constante. De espaldas a mí, preguntó, ¿Adrián otra vez trabajando? Sí. Hoy tenía que reunirse con un cliente importante. Me apoyé en el marco de la puerta, observando cada uno de sus movimientos. Sus dedos, cortos y gruesos, picaban el jamón en trozos increíblemente uniformes. El cuchillo que usaba era uno de marca alemana que compramos cuando nos casamos. Estaba muy afilado. Este chico no hace más que trabajar, dijo, negando con la cabeza, pero su voz estaba llena de orgullo. Siempre ha sido así, desde pequeño. Tenía que ser el mejor en todo. De repente se giró y me miró directamente a los ojos. Sobre todo le obsesionaba la idea de continuar la estirpe. Sentí un dolor agudo en el estómago, como si me hubieran apuñalado con ese mismo cuchillo. Fingiendo no entender su indirecta, pregunté, ¿necesitas que te ayude en algo? No, tú vete a descansar. Ya te llamo cuando la masa esté lista. Hizo un gesto con la mano. Asentí y salí de la cocina, pero no me fui lejos. Me quedé en la esquina del pasillo, aguzando el oído para captar cualquier sonido de la cocina. El sonido del agua, el cuchillo y luego el de un cajón abriéndose. El cajón de más abajo. El mismo donde había encontrado el frasco marrón el otro día. El corazón se me aceleró. Me moví sigilosamente a una posición desde la que pudiera ver la cocina. Pilar estaba de espaldas, agachada, buscando algo en el cajón. Cuando se incorporó, sostenía en la mano un pequeño frasco, el frasco de cristal marrón. En ese instante, toda la sangre de mi cuerpo se heló. Realmente iba a volver a echar veneno. Pilar miró hacia atrás como si sospechara algo, y yo me escondí rápidamente en el pasillo.
Oí el leve sonido de un líquido vertiéndose en un bol y luego el de una cuchara removiendo. Unos 5 minutos después me llamó. Alba, ven, aprende a hacer las croquetas. Cuando volví a la cocina, sobre la encimera estaban la masa y los demás ingredientes listos. Pilar sonreía de oreja a oreja, pero su mirada era fría como el hielo. Esta es una bechamel especial, la que más le gusta a nuestro Adrián. Miré aquella mezcla cremosa de harina, leche y jamón, e imaginé cómo el veneno incoloro e inodoro se había mezclado en ella. Huele de maravilla, dije sonriendo, pero por la espalda mis uñas se clavaban en mis palmas. Pilar empezó a hacer una demostración de cómo formar las croquetas. Sus movimientos eran tan hábiles y elegantes que parecían parte de un ritual mortal. La masa tiene que ser cremosa y con mucho relleno, para que estén buenas, dijo, colocando las croquetas que iba formando en una bandeja. Parecían pequeños ataúdes alineados. La imité formando un par de ellas. A propósito, las hice deformes. Mamá, las tuyas quedan mucho más bonitas. Ya que estás, ¿por qué no haces muchas y las congelamos? Así se las puedo preparar a Adrián cuando vuelva. Los ojos de Pilar brillaron. Claro que sí, voy a hacer un montón. Aumentó el ritmo. Sus dedos se movían como si bailaran, y croquetas de forma perfecta iban apareciendo en la bandeja. Dije que necesitaba ir al baño y me ausenté un momento. Cerré la puerta con pestillo y me senté en la taza del inodoro, respirando hondo. Mi rostro en el espejo estaba pálido, sin una gota de sangre, y unas profundas ojeras marcaban mis ojos. Abrí el grifo y me mojé las muñecas con agua fría, intentando calmarme. De repente recordé algo de hacía 2 años. Acababa de descubrir que estaba embarazada, y Pilar, loca de alegría, gritó al otro lado del teléfono. Al día siguiente, apareció con todo tipo de suplementos y remedios. Cada día me preparaba infusiones y caldos, repitiéndome que tenía que dar a la familia Montero un heredero fuerte y sano. Y entonces llegó aquel día de pesadilla. En el 4.º mes de embarazo, empecé a sangrar. En el hospital el médico, con rostro inexpresivo, me dijo que el corazón del feto se había parado. Tumbada en la camilla de operaciones, escuchando el frío sonido de las máquinas, lloré hasta empapar la almohada. Después de la operación, la actitud de Pilar cambió sutilmente. Ya no llamaba todos los días para ver cómo estaba, y cuando venía a casa, siempre tenía el rostro serio. Una vez, la oí hablar por teléfono en la terraza. Inútil. Me hice ilusiones para nada. El apellido Montero no puede desaparecer. En aquel momento solo sentí tristeza, pero ahora me doy cuenta de que desde entonces ya estaba planeando cómo deshacerse de mí. Cuando volví a la cocina, Pilar ya había hecho cientos de croquetas y las estaba guardando con cuidado en varios tuppers. Con esto, nuestro Adrián tendrá para varias veces, dijo sonriendo, pero sus ojos vigilaban mi reacción. Mamá, eres un sol, déjame que las guarde yo en el congelador. Fingí estar conmovida. No, ya los hago yo. Ella misma guardó los tuppers en el rincón más profundo del congelador, un lugar que yo rara vez miraba. Antes de irse, me lo repitió varias veces. Asegúrate de que se las come Adrián. Dile que las he hecho especialmente para él. En su mirada había una ansiosa expectación, como si esperara un momento crucial. Me quedé junto a la ventana, observando su figura desaparecer por la entrada del edificio. Su caminar era sorprendentemente ligero para una mujer de 60 años. Parecía alguien que acababa de cumplir una misión importante. En cuanto se fue, corrí a la cocina y saqué las croquetas especiales del fondo del congelador. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el tupper. A través de la tapa transparente, las pequeñas croquetas, perfectamente alineadas, parecían tan inocentes. ¿Quién podría imaginar que contenían un veneno letal? Me puse unos guantes de látex y saqué con cuidado 3 croquetas. Las metí en una bolsa hermética y la escondí en mi bolso. Y entonces tomé una decisión audaz. Tiré el resto de las croquetas envenenadas a la basura y las sustituí por unas croquetas normales que yo había hecho unos días antes. Cuando terminé, me dejé caer en el sofá. Estaba empapada en sudor frío. La luz del sol que entraba por la ventana creaba una franja luminosa en el suelo, pero yo me sentía como si estuviera sentada en la frontera entre la luz y la sombra, a punto de tomar una decisión cruel. ¿Debía llamar a la policía o debía dejar que Adrián comiera esas croquetas envenenadas? Solo pensarlo me producía escalofríos. En mis 27 años de vida, nunca había matado ni a una gallina, y ahora estaba considerando, aunque fuera indirectamente, un asesinato. Pero, ¿no habían intentado matarme Adrián y su madre? En ese momento sonó mi móvil. Era un mensaje de Adrián. Esta noche ceno en casa. Me apetece ese pescado al horno que haces tú. Leí el mensaje y esbocé una sonrisa amarga. ¿Qué conversación tan normal entre un matrimonio?
¿Quién diría que detrás se escondía un secreto tan horrible? Respondí, claro, y también te prepararé las croquetas que hizo tu madre. Dijo que eran tus favoritas. Después de enviar el mensaje, salí de casa inmediatamente y me dirigí a un laboratorio privado en las afueras de Madrid. Un compañero de la universidad me había recomendado un sitio donde hacían análisis de componentes sin hacer preguntas. ¿Puede confirmar si aquí dentro hay gramoxone? Le entregué la bolsa hermética a un joven investigador con gafas gruesas. Él cogió la bolsa y frunció el ceño. Este es un análisis especial. Será bastante caro. El dinero no es un problema, dije, entregándole un fajo de billetes. Lo más rápido posible, por favor. 3 horas después tenía los resultados. La expresión del investigador era muy seria. Sí, se ha detectado gramoxone. Y en una concentración muy alta. Estas 3 croquetas contienen una dosis letal. Asentí, le di las gracias y salí del laboratorio en silencio. Pero en cuanto crucé la puerta, se me aflojaron las piernas y tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Mi última esperanza se había desvanecido. Mi suegra realmente quería matarme. De vuelta a casa, paré en una farmacia y compré varios botes de vitaminas y un protector de estómago de aspecto similar. En cuanto llegué a casa, vacié las vitaminas en un frasco de pastillas vacío y escondí el medicamento original, que era mi antidepresivo, en la caja fuerte. Si alguien registraba mis cosas, encontraría pruebas de que últimamente había estado tomando una sobredosis de pastillas. Al anochecer, Adrián volvió. Parecía cansado, pero a la vez satisfecho. La corbata estaba floja, y de su cuerpo emanaba un leve olor al perfume de Chanel que tanto le gustaba a Lara. Me muero de hambre. Tiró su maletín y se dirigió directamente a la cocina. Las croquetas están en el congelador. Las hizo tu madre, dije, apoyada en el marco de la puerta, observando su expresión. Insistió en que te las comieras. Abrió el congelador y sacó el tupper de croquetas que yo había cambiado. Mamá está muy simpática contigo últimamente, dijo, como si nada, pero en su voz noté una tensión casi imperceptible. Sí, de repente me trata fenomenal. Supongo que me ve muy delgada, respondí con una sonrisa. Mientras Adrián freía las croquetas, fingí poner la mesa y lo observé discretamente. Calentó el aceite con familiaridad, incluso tarareando, parecía de buen humor. Su móvil estaba sobre la encimera, y la pantalla se iluminaba de vez en cuando con mensajes de Lara. Ah, por cierto, la semana que viene tengo un viaje de trabajo. Estaré fuera una semana más o menos. ¿A dónde? Pregunté, fingiendo indiferencia. A Barcelona. Tengo que negociar un proyecto importante, dijo, de espaldas a mí, mientras echaba las croquetas en la sartén. Asentí, ignorando su mentira. La semana pasada había echado un vistazo a su agenda y no había ningún viaje de trabajo programado para la semana siguiente. Seguramente planeaba irse de vacaciones con Lara y el niño, con el dinero de nuestra cuenta conjunta, claro. Cuando las croquetas estuvieron listas, Adrián sirvió 2 platos. ¿Quieres tú?, preguntó. Pero su tono dejaba claro que esperaba que dijera que no. No tengo hambre. Cómetelas tú todas. Sonreí y observé cómo se llevaba la primera croqueta a la boca. La masticaba y la tragaba. ¿Qué tal?, pregunté. Sí, este es el sabor de mamá. Sonrió satisfecho y siguió comiendo. Lo miré fijamente hasta que se terminó el plato. Una extraña calma me invadió. Esas croquetas no tenían veneno, pero mi suegra no lo sabía. La próxima vez que ella pusiera veneno, ¿quién sería la persona que se comería esas croquetas letales? Por la noche, cuando Adrián se durmió, me levanté en silencio y cogí su móvil. La contraseña era nuestro aniversario de boda. ¡Qué ironía tan cruel! La galería estaba llena de fotos de Lara y el niño. La más reciente era de esa misma tarde. Lara sostenía al niño en brazos y sonreía radiante en un parque de atracciones. Seguí mirando la galería hasta que encontré una carpeta protegida con contraseña. Probé varias contraseñas sin éxito, hasta que finalmente introduje la fecha de cumpleaños del niño, y la carpeta se abrió. Dentro había una copia de la escritura de la casa, el permiso de circulación del coche y el borrador de un testamento. En él, legaba todos sus bienes a Lara Jiménez y a mi querido hijo Leo Montero. Mi nombre no aparecía ni una sola vez. Volví a la cama y pasé la noche en vela. Cuando los primeros rayos de sol entraron en el dormitorio, en mi mente ya no quedaban dudas ni miedos. Solo un plan, claro y preciso. Mi suegra había intentado matarme, y Adrián me había traicionado. Ahora era el momento de hacer que ellos mismos cavaran su propia tumba. A las 4:17 de la madrugada, estaba sentada en el despacho. La luz azul del monitor del ordenador era la única iluminación. La pantalla estaba llena de historiales de búsqueda. Síntomas de envenenamiento por gramoxone, cronología. Posibilidad de detección de intoxicación por pesticida en autopsia.
Tasa de resolución de casos de envenenamiento doméstico. Mis dedos bailaban sobre el teclado, y aunque tenía los ojos secos y me dolían, no podía parar. Cada resultado de búsqueda era como una pieza de un puzzle que iba completando un gran cuadro en mi mente. Gramoxone, incoloro, inodoro, 5 mililitros son letales. Síntomas iniciales similares a una simple gastroenteritis. 48 horas después, comienza la fibrosis pulmonar. Muerte en aproximadamente una semana. Detectable en autopsia. Pero, ¿y si se administrara en pequeñas dosis a lo largo del tiempo? Abrí una nueva pestaña y busqué agencias de detectives en Madrid. Necesitaba más pruebas, más garantías. De repente, el timbre del teléfono sonó y casi salté de la silla. Era Clara, mi compañera de la universidad, que ahora trabajaba como internista en el Hospital Universitario La Paz. Clara, ¿qué haces llamando a estas horas? Bajé la voz para no despertar a Adrián, que dormía en el dormitorio. Acabo de terminar el turno de noche y he visto el mensaje que me enviaste. La voz de Clara sonaba cansada. ¿Para qué necesitas de repente información sobre la intoxicación por Gramoxone? Inconscientemente, enrollé el cable del teléfono en mi dedo. Es que un pariente parece que lo ha bebido por error y quería informarme un poco. Hubo un silencio de unos segundos al otro lado de la línea. Alba, sabes que el Gramoxone se usa casi siempre en envenenamientos intencionados, ¿verdad? No tiene antídoto y la tasa de mortalidad es superior al 90%. Su voz se volvió repentinamente seria. No te estará pasando algo, ¿verdad? Sentí un nudo en la garganta y se me calentaron los ojos. Clara era una de las pocas amigas de verdad que tenía de la universidad. Conocía toda la historia entre Lara, Adrián y yo. Puede que necesite tu ayuda. Tenemos que hablar, dijo Clara con firmeza. Hoy a las 3 de la tarde, en nuestro sitio de siempre. Colgué y me recliné en la silla, suspirando. Afuera el cielo empezaba a clarear. Un nuevo día comenzaba, y yo ya no era la misma Alba indecisa de ayer. A las 9 de la mañana, llegué puntual a la oficina. Respondí con una sonrisa a los saludos de mis compañeros. Nadie podía imaginar la tormenta que se estaba gestando en mi interior. A la hora de comer, salí de la oficina y me dirigí a una agencia de detectives en el barrio de Lavapiés. Situada en el 7º piso de un viejo edificio de oficinas, el cartel era tan pequeño que apenas se veía. Al abrir la puerta, me encontré con una densa nube de humo de tabaco y un hombre de unos 45 años sentado en medio de ella. Las arrugas de su rostro eran tan profundas que parecían talladas a cuchillo. «La señora Alba Fuentes», dijo, apagando el cigarrillo y haciéndome un gesto para que me sentara. El seguimiento del que me habló por teléfono. Saqué de mi bolso las fotos de Adrián y Lara y las deslicé sobre su escritorio. Quiero que registren cada uno de sus movimientos, especialmente cuando se encuentre con esta mujer. Y también quiero que consigan el certificado de nacimiento de este niño. El detective echó un vistazo a las fotos sin inmutarse y dijo: «Investigación de infidelidad. 1 semana. 5.000 euros de adelanto». Asentí y saqué de la cartera el dinero en efectivo que había preparado. Era de mis ahorros personales, de los que Adrián no sabía nada. «Lo antes posible, por favor». Al salir de la agencia miré el reloj. Todavía tenía algo más que hacer. Entré en un lujoso centro de estética en el barrio de Salamanca. Una empleada me recibió amablemente. «Hola. Quería reservar para el próximo lunes un tratamiento corporal completo. El más caro que tengan», dije sonriendo. «Por supuesto, señora. ¿A qué hora le vendría bien?» «De 2 a 5 de la tarde, por favor». Elegí deliberadamente un horario en el que Adrián estaría en la oficina. ¿Y emiten factura? Sí, claro. ¿A qué nombre se la pongo? Póngala como material de oficina, por favor. Le guiñé un ojo y le di una tarjeta. Es para pasarla como gastos de empresa. La empleada me devolvió una sonrisa cómplice y tramitó la reserva rápidamente. Esta factura sería mi coartada. Si alguien investigaba mis movimientos, tendría pruebas de que a la hora del suceso, yo estaba disfrutando de un lujoso tratamiento de spa. A las 3 en punto, abrí la puerta del jardín secreto, un pequeño café escondido en un callejón que era nuestro refugio secreto en la universidad. Clara ya estaba sentada en una mesa del rincón con 2 tazas humeantes de té de hierbas. «Tienes una cara horrible», fue su primer comentario, dolorosamente directo. Esbocé una sonrisa amarga y saqué de mi bolso la bolsa hermética con las croquetas envenenadas. «Necesito que analices esto, y no me preguntes por qué». Clara cogió la bolsa y la examinó a contraluz. «Sabes que podría negarme, ¿verdad?» «Lo sé, pero necesito tu ayuda». Le cogí la mano. Me miró a los ojos durante un largo rato y finalmente suspiró, guardando la bolsa en su bolso. «En 3 días te daré los resultados. Ahora cuéntame qué pasa». Se lo conté todo. La infidelidad de Adrián,
la traición de Lara y el plan de envenenamiento de mi suegra. Cuando terminé de hablar, mi voz era apenas un susurro tembloroso, pero mis ojos estaban secos, no me quedaba ni una lágrima. La expresión de Clara pasó de la conmoción a la ira y finalmente a un silencio aterrador. ¿Y qué piensas hacer? No lo sé. Y era cierto. Debía denunciarlo a la policía y divorciarme. Oh, mi mirada se posó en la bolsa donde habían estado las croquetas envenenadas. No hagas ninguna tontería, dijo Clara, agarrándome la muñeca. No vale la pena que arruines tu vida por esa gentuza. Asentí, pero en mi interior sabía que hay heridas que ni la ley puede curar. Al despedirnos, Clara me dio un fuerte abrazo y me susurró al oído. Tomes la decisión que tomes, no olvides protegerte a ti misma primero. De vuelta a casa, sonó el móvil. Era mi suegra. Alba, mañana es domingo. ¿Qué te parece si voy a tu casa y hacemos una empanada de atún? A Adrián le ha dicho que le apetece. Apreté el móvil con fuerza. Los nudillos se me pusieron blancos. Claro, mamá. Justo quería aprender a hacer tu masa. Colgué y una sonrisa gélida se dibujó en mis labios. Una empanada. Otro vehículo perfecto para el veneno. Pero esta vez, yo también estaba preparada. El domingo por la mañana, mi suegra llegó 1 hora antes de lo acordado. Cuando abrí la puerta, traía las manos cargadas de bolsas y una sonrisa de oreja a oreja. Pero el frío en su mirada no había desaparecido. Mamá, qué temprano. ¿Adrián se ha ido al gimnasio? Dijo que volvería para comer. Así charlamos un rato las dos solas. Mi suegra se dirigió directamente a la cocina y empezó a sacar sus cosas. Atún, pimientos, harina y un familiar frasco de cristal marrón que desapareció rápidamente en el bolsillo de su delantal. Fingí no haberlo visto. Me puse un delantal y empecé a amasar la harina. Mamá, enséñame a hacer la masa. A mí siempre se me queda dura. Mi suegra me miró sorprendida, como si no esperara mi actitud sumisa. Claro, hija. El agua hay que añadirla poco a poco. Durante las 2 horas siguientes, fui una alumna modélica. Aprendí con esmero todo lo que me enseñó: la consistencia de la masa, el punto del sofrito, la forma de cerrar la empanada. Pilar fue bajando la guardia poco a poco, e incluso me elogió por lo rápido que aprendía. Alba, en realidad eres una chica muy lista. Lástima que tengas la matriz débil. Reprimí el impulso de darle una bofetada y agaché la cabeza, siguiendo con mi tarea. Lo siento, mamá. Siento haberte decepcionado. Va, la familia Montero necesita un heredero. Solo es eso. Mi suegra volvió a sacar el tema y miró de reojo hacia su bolso, que estaba a cierta distancia. El lugar donde guardaba el frasco de cristal marrón. Aprovechando que fue al baño, actué con rapidez. Saqué el frasco de su bolso, vertí la mitad del líquido en un pequeño tubo de ensayo que había preparado y lo rellené con agua. Todo el proceso no duró ni 20 segundos, y mis manos estaban sorprendentemente firmes. Mi suegra volvió sin sospechar que su arma secreta había sido diluida y siguió preparando la empanada. A la hora de comer, Adrián volvió sudando del gimnasio. «Me muero de hambre», gritó al entrar, ignorando mi presencia como de costumbre y dirigiéndose a la cocina. «Mamá, ¿está lista la empanada?» «Claro, hijo. Estábamos esperándote». Mi suegra sonrió tanto que se le juntaron todas las arrugas de la cara. Yo, de pie a su lado, observaba la tierna escena entre madre e hijo mientras sentía como un odio gélido hervía en mi interior. Adrián ni siquiera me preguntó si había comido. Era como si yo fuera invisible en esa casa. Cuando la empanada estuvo lista, mi suegra le sirvió el primer trozo a Adrián. «Anda, come. La he hecho especialmente para ti». No se me escapó que enfatizó las palabras «para ti» mientras me lanzaba una mirada extraña. Adrián, sin sospechar nada, empezó a comer. Se comió casi media empanada de una sentada. «Está buenísima. Como siempre, mamá, eres la mejor cocinera». Mi suegra sonrió aún más y se giró hacia mí. «Alba también ha ayudado, así que prueba tú también un poco». «Sí, claro». Sonreí, cogí un trozo, me lo llevé a la boca y lo mastiqué lentamente. Mi suegra observó cada uno de mis movimientos hasta que tragué. La comida terminó en un ambiente extrañamente cordial. Adrián, en cuanto terminó, se fue a la habitación a echar la siesta, y mi suegra insistió en recoger la cocina. La vi guardar los trozos de empanada sobrantes en varios recipientes, asegurándose de poner el recipiente tóxico en el rincón más profundo del congelador. «Esto lo guardo para que Adrián se lo coma más tarde. Asegúrate de dárselo». Asentí a sus palabras cargadas de significado. Ya sabía que esa empanada llevaba un ingrediente especial. Después de que se fuera, comprobé inmediatamente el congelador. Efectivamente, la empanada especial estaba apartada en un rincón. Con cuidado, saqué un par de trozos y los cambié por otros de una empanada normal que había preparado previamente.
Guardé las muestras envenenadas en una bolsa hermética. Todas serían pruebas para el futuro. Por la noche, Adrián se quejó de que le dolía el estómago. Creo que he comido demasiado, refunfuñó mientras se tomaba un protector de estómago. Me senté al borde de la cama, observándolo acurrucado. Una extraña sensación me recorrió. El veneno de la empanada, al estar diluido, no sería letal, pero le daría unos días de sufrimiento. Era mi pequeña venganza contra mi suegra y una advertencia para Adrián. ¿Quieres que te traiga un poco de agua caliente?, pregunté en voz baja, acariciándole el pelo. Un gesto que antes estaba lleno de amor, ahora solo albergaba un frío cálculo. No hace falta, dijo, dándome la espalda. Vete a la otra habitación, no vayas a cogerte un resfriado. Obedientemente cogí mi almohada y salí del dormitorio. Al cerrar la puerta, una sonrisa gélida se dibujó en mis labios. Sus palabras, que parecían una muestra de preocupación, en realidad significaban que no me quería cerca, pero no importaba. Pronto, ya no tendría que soportarme más. Volví a la otra habitación, cerré con llave y saqué una caja de zapatos de debajo de la cama. Mi caja de herramientas para la venganza. Dentro estaban todas las pruebas que había reunido. Fotos, extractos bancarios, informes de análisis de componentes, las muestras de comida envenenada y un cuaderno donde había anotado mi plan en detalle. En la última página del cuaderno había varias fechas importantes. Lunes, cita en el centro de estética, coartada, miércoles, encuentro con Clara, recogida del informe de análisis. Viernes, recepción del primer informe de la agencia de detectives. Cerré el cuaderno y me tumbé en la cama a oscuras. En la oscuridad mi mente estaba sorprendentemente clara. Mi suegra había intentado matarme y Adrián me había traicionado. Y yo ya no iba a ser la víctima que se dejaba pisotear. Esta guerra acababa de empezar, y yo ya había movido la primera ficha. Miércoles 7 de la tarde. Estaba de pie en la cocina, mirando cómo hervía el agua en una olla. Iba a cocer las croquetas especiales que mi suegra había preparado la semana anterior. Habían estado esperando el momento adecuado en el rincón más profundo del congelador. Y esa noche era el momento. Adrián me había enviado un mensaje diciendo que saldría puntual del trabajo. Mañana era el segundo cumpleaños del hijo que había tenido con Lara. Necesitaba descansar para la celebración familiar del día siguiente. Deslicé el dedo por la pantalla de mi móvil y leí el mensaje que le había enviado a Lara. Mañana llego puntual, te lo prometo. Le vamos a dar una gran sorpresa a nuestro Leo. Seguido de 3 emojis de corazón. Las croquetas subían y bajaban en el agua hirviendo, su cobertura de pan rallado volviéndose dorada y crujiente. Con cuidado, las saqué y las coloqué en un plato de cerámica de Talavera. Parecían tan apetitosas. ¿Quién podría imaginar que eran un veneno letal? Oí el sonido de la puerta de la entrada y cambié mi expresión por una sonrisa dulce. ¿Ya estás aquí? Justo a tiempo para la cena. Adrián respondió con un gruñido mientras tiraba su maletín en el sofá y se aflojaba la corbata. Hoy llevaba la camisa azul marino que le había regalado. En el puño había una pequeña mancha. Seguramente se la había hecho el niño cuando se vio con Lara a mediodía. De su cuello emanaba un leve olor a leche de fórmula. Vaya, ¿y este despliegue de esposa perfecta a qué viene hoy?, dijo con sarcasmo, echando un vistazo a la mesa. Son las croquetas que hizo tu madre. Las tenía congeladas. Insistió en que te las comieras. Coloqué el plato en el sitio donde él siempre se sentaba. La expresión de Adrián cambió sutilmente. Frunció el ceño un instante antes de relajarse. Mamá está muy simpática contigo últimamente. Sí, de repente me trata fenomenal. Supongo que me ve muy delgada. Sonreí y me senté. Él resopló y pinchó una croqueta con el tenedor. Respiré contenidamente mientras observaba cómo se la llevaba a la boca. ¿Qué tal está? Mi voz sonó mucho más serena de lo que esperaba. Bueno, no está mal. El jamón está un poco salado, murmuró, dándole un bocado a la segunda croqueta. Asentí y fui a la cocina a por vinagre. Me temblaban las manos y tuve que respirar hondo para calmarme. Mi rostro en el reflejo de la ventana estaba pálido, pero mi mirada era firme. Este era mi primer asesinato, si es que se le podía llamar así. Al fin y al cabo, quien había preparado el veneno y las croquetas había sido mi suegra. Yo simplemente no lo había impedido. Cuando volví al comedor, Adrián ya se había comido más de la mitad del plato. Tenía la frente perlada de sudor y la cara enrojecida. Baja un poco el aire acondicionado. Hace calor, dijo, tirando del cuello de su camisa y respirando con cierta dificultad. Claro. Puse el termostato a 22 grados mientras calculaba mentalmente el tiempo. Los primeros síntomas de intoxicación por Gramox son náuseas, vómitos, fiebre solían aparecer entre 30 minutos y 2 horas. Adrián se comió la última croqueta y se limpió la boca. Estoy un poco mareado. Voy a tumbarme un rato.
¿Quieres que te prepare una tila? Pregunté, fingiendo preocupación y siguiéndolo. No hace falta. Hizo un gesto con la mano. Será el cansancio acumulado. Sus pasos eran ligeramente inestables. Mientras lo veía subir las escaleras tambaleándose, sentí un nudo en el estómago. No era culpabilidad, era tensión. El plan se estaba desarrollando sin contratiempos, y ya no había marcha atrás. Recogí el plato y, a propósito, guardé los restos de aceite y pan rallado en un recipiente hermético. Una prueba para el futuro. Luego me senté en el sofá del salón, bajé el volumen de la televisión y agucé el oído para escuchar cualquier ruido del piso de arriba. 30 minutos después, oí el primer sonido de arcadas, seguido del ruido sordo de algo pesado cayendo. Conté hasta 10 antes de subir lentamente las escaleras. En el suelo del dormitorio, Adrián estaba acurrucado, hecho un ovillo. Su rostro estaba lívido y se agarraba el estómago con ambas manos. Me vio y movió los labios, pero no pudo articular palabra. Solo un gemido de dolor escapó de su garganta. «Adrián, ¿qué te pasa?» Corrí a su lado interpretando el nivel justo de pánico mientras le tocaba la frente. «Dios mío, estás ardiendo». «Llamo a una ambulancia ahora mismo». Cuando marqué el 112, mi mano estaba tan firme como la de un cirujano. Al describir los síntomas, me aseguré de enfatizar el dolor abdominal agudo, la fiebre alta y los vómitos, los síntomas iniciales clásicos de la intoxicación por gramoxone. La ambulancia no tardó en llegar. Cuando los sanitarios entraron, Adrián ya estaba casi inconsciente, con espuma blanca en la comisura de los labios. Rápidamente le pusieron una mascarilla de oxígeno y lo subieron a una camilla. «El familiar que venga también», gritó un joven sanitario. Cogí mi bolso y subí a la ambulancia. Dentro llevaba el móvil, la cartera y el recipiente con los restos de la cena. Por supuesto, ellos no lo sabían. En medio del ensordecedor sonido de la sirena, los sanitarios trabajaban frenéticamente para tomarle la tensión a Adrián y ponerle una vía. Su tensión era anormalmente baja y su ritmo cardíaco peligrosamente rápido. «¿Qué ha comido?», preguntó bruscamente el médico. «Solo unas croquetas caseras. Las hizo mi suegra». Mi voz temblaba y, en el momento justo, las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos. ¿Podría ser una intoxicación alimentaria? El médico no respondió. Examinó el interior de la boca y las uñas de Adrián, frunciendo el ceño. ¿Hay alguna posibilidad de que haya estado en contacto con algún pesticida? ¿Pesticida? Abrí los ojos como platos. No, que yo sepa. Ah, bueno, mi suegra tiene un pequeño huerto en la terraza, a lo mejor. El médico y la enfermera intercambiaron una mirada significativa. La ambulancia llegó a urgencias del hospital y Adrián fue trasladado rápidamente a un box. A mí me detuvieron en la puerta. «Señora, por favor, venga por aquí para rellenar la documentación». Una enfermera me entregó un fajo de papeles. Me senté en un banco del pasillo de urgencias y empecé a rellenar los formularios mecánicamente. A mi alrededor, llantos, pasos apresurados y el pitido de las máquinas creaban un caos, pero mi mente estaba sorprendentemente clara. Me sentía como si estuviera dentro de una burbuja transparente, aislada del mundo. Cuando terminé con el papeleo, saqué el móvil y, tras dudar un momento, llamé a mi suegra. «Diga, Alba». La voz de mi suegra sonaba alegre, y de fondo se oía la televisión. «Mamá, Adrián está en el hospital». Me aseguré de que mi voz sonara entrecortada por el llanto. Empezó a vomitar y a quejarse de un dolor de estómago terrible. «Estamos en urgencias de La Paz». Hubo un silencio de 2 segundos al otro lado de la línea. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?» «No lo sé. Fue justo después de comerse las croquetas que le preparaste». Dejé la frase en el aire a propósito. Otro silencio, esta vez más largo. «Voy para allá ahora mismo». Su voz cambió de repente. No era sorpresa ni preocupación, sino un tono extrañamente tranquilo. Colgué y me sequé los ojos. En realidad no había llorado, pero tenía que seguir con la actuación. Abrí la galería del móvil y miré la última foto que me había enviado la agencia de detectives. Adrián y Lara, sonriendo radiantes con el niño en un parque temático. La fecha de la foto era del domingo pasado, el día que me había dicho que tenía que trabajar hasta tarde. Acaricié con el dedo el rostro sonriente de Adrián en la pantalla. A estas horas, su cara estaría contraída por el dolor. ¿Familiar del señor Montero? La puerta del box se abrió y salió un médico con mascarilla. «Sí, soy su mujer». Me levanté de un salto, juntando las manos sobre el pecho. «¿Está bien mi marido?» «Sospechamos de una intoxicación por pesticida». La mirada del médico era penetrante. «¿Está segura de que no ha estado en contacto con ningún producto químico?» «Yo. No lo sé. Pero mi suegra, que tiene un huerto en la terraza, me dijo que usaba un pesticida bastante fuerte».
¿Podría ser por las verduras que usó para el relleno? La mirada del médico cambió. ¿Qué croquetas dice? Unas croquetas caseras que nos trajo. Llevaban jamón, pero a lo mejor usó alguna verdura de su huerto. Saqué el recipiente hermético de mi bolso. ¿Quedan algunos restos? ¿Servirá de algo? El médico casi me arrancó el recipiente de las manos. Tenemos que analizar esto inmediatamente. El estado de su marido es muy grave. Ya presenta síntomas de insuficiencia renal aguda. Esta vez, las lágrimas brotaron de verdad, no por Adrián, sino por mí. Todo era tan real que me daba miedo. Yo misma había enviado a mi marido a la UCI y puede que tuviera que presenciar su muerte. Doctor, por favor, sálvelo. Me agarré a la bata del médico, suplicando con la voz rota. Llevamos 7 años casados. Él es todo para mí. El médico me dio unas palmaditas en el hombro y se fue a toda prisa al laboratorio con la muestra. Volví a sentarme y miré el reloj de la pared. Las 21:47. Habían pasado 2 horas y 12 minutos desde que Adrián se comió las croquetas. Oí unos pasos apresurados al final del pasillo. Era mi suegra, Pilar. Su rostro estaba pálido, pero extrañamente sereno. ¿Adrián sigue en el box? Sí. El médico dice que es una intoxicación por pesticida. Dije, observando su reacción. La mirada de mi suegra vaciló y apretó los labios. No puede ser. Mamá la miré directamente a los ojos. ¿Echaste algún pesticida en las verduras que usaste para las croquetas? Sus pupilas se contrajeron por un instante y sus dedos jugueteaban nerviosos con el borde de su chaqueta. Yo, no sé, puede que sí. Justo en ese momento, la puerta del box se abrió de nuevo y salió otro médico. Familiar del señor Montero. Tenemos que trasladar al paciente a la UCI inmediatamente. El primer diagnóstico es intoxicación por Gramoxone. ¿Alguien sabe la cantidad que ha podido ingerir? El cuerpo de mi suegra se tambaleó y tuvo que apoyarse en la pared. Su rostro se volvió de un color ceniciento y sus ojos se llenaron de pánico. ¿Gramoxone? Sí. Un pesticida muy peligroso. Necesitamos saber la hora de la ingesta y la cantidad para establecer un plan de tratamiento. En el momento oportuno, puse una expresión de shock y confusión. Solo se comió las croquetas de la cena. Hace unas 2 horas. Mi suegra se abalanzó sobre el médico y le agarró el brazo con una fuerza que lo sorprendió. Doctor, ¿se salvará mi hijo? El médico dudó un momento. La intoxicación por Gramoxone tiene una tasa de mortalidad muy alta, pero haremos todo lo posible. Primero tienen que firmar unos papeles. Los siguientes 30 minutos fueron como una escena de teatro del absurdo. Nos llevaron a una pequeña sala donde tuvimos que firmar todo tipo de consentimientos y notificaciones de riesgo vital. A mi suegra le temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar el bolígrafo, pero yo fui firmando uno por uno con calma. Cuando terminamos, una enfermera nos acompañó a la puerta de la UCI. Mi suegra no paraba de murmurar. No puede ser. ¿Cómo ha podido pasar? Se suponía que... Sus ojos habían perdido el foco y tenía la frente perlada de sudor frío. Sentadas en las sillas de la sala de espera de la UCI, esperamos en silencio. De repente, mi suegra se giró hacia mí. Su mirada era aterradoramente penetrante. Alba, ¿le diste todas las croquetas a Adrián? No, solo le freí un plato. Unas 15 más o menos. Fingí hacer memoria. El resto sigue en el congelador. La respiración de mi suegra se volvió agitada. Se levantó y se volvió a sentar varias veces, tamborileando nerviosamente los dedos sobre sus rodillas. Voy a hacer una llamada, dijo de repente y se alejó a toda prisa hacia el final del pasillo. La seguí en silencio y me escondí en una esquina. Mi suegra hablaba en voz muy baja, pero pude oír las partes importantes. Ha habido un problema. Es Adrián el que está intoxicado. Dicen que es Gramoxone. No sé cómo ha pasado. Se suponía que se las tenía que comer ella. Toda la sangre de mi cuerpo se heló. Efectivamente, mi suegra me había tenido en el punto de mira desde el principio. Esas croquetas envenenadas estaban destinadas a mí. Por un capricho del destino, habían acabado en el estómago de Adrián. Volví a la sala de espera y fingí no saber nada. Mi suegra volvió poco después, pero con el rostro aún más serio. Seguimos esperando en silencio, escuchando solo el tic-tac del reloj. A la 1 de la madrugada, por fin salió el médico de cabecera. El paciente está estable por el momento, pero sigue en estado crítico. Lo más peligroso de la intoxicación por Gramoxone es la fibrosis pulmonar que aparece después. Aún es pronto para saber cómo evolucionará. ¿Podemos verlo?, pregunté. Ahora no. El médico negó con la cabeza. Sin embargo, dudó un momento y se dirigió a mi suegra. Señora Pilar, ¿puede acompañarme un momento? Mi suegra se levantó nerviosa y siguió al médico a unos metros de distancia.
Su conversación era apenas un susurro, pero pude captar algunas palabras. Prepárese para lo peor. Puede que no lo supere. Consentimiento del familiar. Cuando mi suegra volvió, parecía haber envejecido 10 años. Se derrumbó en la silla y se cubrió la cara con las manos. Sus hombros se sacudían violentamente, y pensé que estaba llorando. Pero cuando bajó las manos, lo que vi no fue tristeza, sino una expresión de rabia retorcida. Alba, su voz estaba rota. Vete a casa. Yo me quedo aquí. No, mamá. Usted ya tiene una edad, vaya a descansar. Me quedo yo, insistí, observando su reacción. He dicho que me quedo yo, gritó de repente, atrayendo la atención de una enfermera. Luego bajó la voz. Tú tienes que ir a trabajar mañana. ¡Qué suegra tan considerada! Me reí para mis adentros. Estaba claro que quería deshacerse de mí para encargarse de algún asunto turbio. ¿De acuerdo? Mañana a primera hora vengo a darle el relevo. Fingiendo obediencia, me levanté y cogí mi bolso. No se preocupe mucho, mamá. Adrián se pondrá bien. Al salir del hospital, el aire frío de la noche me golpeó la cara. Respiré hondo y de repente empecé a reír como una loca. Mi risa resonó en el aparcamiento vacío. ¡Qué ironía tan perfecta! Mi suegra, en su intento de matarme, había acabado envenenando a su propio hijo con mis manos. Ahora mi trabajo era asegurarme de que este error siguiera su curso. De camino a casa, sonó el móvil. Era el detective. Señora Fuentes. Tengo todo el material que me pidió. El certificado de nacimiento del niño es especialmente sorprendente. Tiene que verlo en persona. Mañana a las 10 en su oficina. Colgué y pisé el acelerador. La noche era oscura como la boca de un lobo, pero la llama de la venganza en mi interior ardía con más fuerza que nunca. A las 6 de la mañana, volví al hospital con 2 cafés calientes y unos croissants. En la sala de espera de la UCI, mi suegra, Pilar, dormía acurrucada en una silla. Unos mechones de pelo canoso se le pegaban a la frente, y hasta en sueños, las profundas arrugas de su boca eran visibles. Dejé los cafés en silencio y miré a través de la ventana de la UCI. Adrián estaba en la cama del fondo, con tubos por todo el cuerpo. Varias máquinas lo rodeaban, emitiendo pitidos rítmicos. Una enfermera ajustó la velocidad de un gotero, miró un monitor frunciendo el ceño y negó con la cabeza. Ese pequeño gesto hizo que mi corazón se encogiera. La situación podría ser más grave de lo que pensaba. Ya has llegado, una voz ronca sonó a mis espaldas. Mi suegra se había despertado y me miraba con los ojos nublados. En su mirada había una mezcla de emociones que no supe descifrar. Mamá, tómese un café. ¿Cómo está Adrián? Ha empeorado durante la noche. Mi suegra cogió el café, pero no bebió. El médico dice que los pulmones se le están empezando a endurecer. Su voz temblaba, pero su mirada seguía recorriendo mi rostro con la agudeza de un cuchillo. En el momento justo, enrojecí los ojos y apreté la taza de café caliente. ¿Cómo ha podido pasar? Solo se comió un plato de croquetas. Croquetas, repitió mi suegra, como si la palabra le supiera a veneno. De repente, dejó el café y me agarró la muñeca. Alba, ¿de dónde sacaste esas croquetas? Parpadeé, fingiendo confusión. Del congelador. Estaban en el rincón más profundo, las que preparaste tú el otro día. Apretó mi muñeca con más fuerza. Sus uñas se clavaron en mi piel. ¿Estás segura? ¿Segura de que eran las que yo hice? Sí, claro. Me solté suavemente de su agar. Mamá, ¿qué te pasa? Mi suegra respiró agitadamente, miró a su alrededor, y de repente bajó la voz. Alba, dime la verdad. ¿No tocaste esas croquetas para nada? El corazón se me aceleró, pero no cambié de expresión. ¿Me estaba tanteando o realmente sospechaba algo? ¿Tocarlas? ¿Qué quieres decir? Solo las saqué y las freí. Puse una expresión de ofendida a propósito. Mamá, ¿no estarás sospechando de mí? Familiares del señor Montero. La voz de un médico interrumpió nuestra conversación. Era el médico de la noche anterior, que estaba junto al mostrador de enfermería con un historial en la mano. ¿Pueden venir un momento, por favor? Mi suegra se levantó primero, y yo la seguí. El médico nos llevó a una pequeña sala de reuniones y cerró la puerta. La situación no es buena. La concentración de gramoxón en la sangre del paciente es muy alta. Varios órganos ya están dañados, y en el TAC se ve que la fibrosis pulmonar ha comenzado. ¿Pero tiene tratamiento? La voz de mi suegra era un hilo. El médico guardó silencio un momento, y luego dijo: haremos todo lo posible, pero sinceramente, el pronóstico no es bueno. La intoxicación por gramoxone tiene una tasa de mortalidad superior al 90%, y los que sobreviven pueden necesitar diálisis de por vida o depender de un respirador. El cuerpo de mi suegra se tambaleó y la ayudé a sentarse. ¿Cuánto tiempo le queda? Si supera esta semana, habrá un poco más de esperanza. El médico suspiró y se giró hacia mí. La policía quiere hablar con ustedes.
Necesitan investigar la vía de intoxicación. Nos miramos. La mirada de mi suegra empezó a vacilar de repente. Al salir de la sala, se quedó atrás a propósito. Alba, tú ve a hablar con la policía. Yo voy un momento al baño. Asentí y la vi desaparecer a toda prisa por el otro extremo del pasillo mientras una sonrisa gélida se dibujaba en mis labios. No iba al baño. Iba a intentar escapar, pero yo no pensaba darle esa oportunidad. Corrí hacia el ascensor y la vi justo cuando pulsaba el botón para bajar. Justo antes de que las puertas se cerraran, metí la mano para detenerlas. Mamá, los policías están esperando en la planta baja. Sonreí y la arrastré a la fuerza dentro del ascensor. Su rostro se volvió de un color ceniciento al instante, y sus labios temblaban sin poder articular palabra. En el vestíbulo de la planta baja, 2 policías de uniforme estaban preguntando algo en el mostrador de información. Al vernos, el de más edad se acercó. ¿Familiares del señor Adrián Montero? Somos de la comisaría de Fuencarral. Tenemos que hacerles unas preguntas sobre el caso de intoxicación. Justo cuando iba a hablar, mi suegra cambió de repente, me señaló con el dedo y gritó: «¡Es ella! Ella le echó el veneno. Quería matar a mi hijo». Todas las miradas del vestíbulo se clavaron en nosotras. «Cálmese, señora. Cuéntenoslo despacio». «Agente, mi hijo se desmayó anoche después de comerse unas croquetas que le preparó esta mujer. Ella siempre ha estado celosa del éxito de mi hijo y se quejaba de que no le hacía caso. Ella es la culpable». La mirada sospechosa del policía se dirigió hacia mí. Respiré hondo y no me defendí de inmediato. En lugar de eso, dejé que las lágrimas empezaran a asomar lentamente a mis ojos. «Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Si esas croquetas las hiciste tú misma. Han estado todo el tiempo en el congelador de casa. No digas tonterías. ¿Cuándo?» Mi suegra se interrumpió al ver que sacaba el móvil de mi bolso y abría la galería de fotos. «Señor agente, mire esto, por favor». Le mostré las fotos que había hecho la semana pasada de mi suegra de espaldas en la cocina preparando las croquetas y una foto en primer plano del frasco de cristal marrón. Esta es una foto que le hice la semana pasada a mi suegra mientras preparaba las croquetas en mi casa. Y este frasco. Luego me di cuenta de que era Gramoxón. En ese momento pensé que era un simple pesticida. La sangre desapareció del rostro de mi suegra. Se quedó con la boca abierta, sin poder decir nada. «Señora Pilar, ¿es esto cierto?» «Sí, pero yo no lo llevé. Me está tendiendo una trampa». Mamá, alcé la voz para que todo el vestíbulo me oyera. «La semana pasada me dijiste claramente que estas croquetas las habías hecho especialmente para Adrián, que me asegurara de que se las comiera. Y yo que pensaba que por fin me aceptabas, estaba tan contenta. No me digas que. No me digas que intentabas matarme a mí y por error ha sido Adrián». Mi última frase estalló en el vestíbulo como una bomba. Se oyeron murmullos a mi alrededor y la expresión de los policías se volvió extremadamente seria. Ambas tendrán que acompañarnos a comisaría para prestar declaración. Esto podría no ser un simple caso de intoxicación, sino un intento de asesinato. Pero mi hijo está en la UCI. Dejaremos a un agente en el hospital. Por favor, colaboren con la investigación. Justo en ese momento sonó mi móvil. Era el detective. Colgué la llamada, pero inmediatamente recibí un mensaje de texto. «Certificado de nacimiento conseguido. El resultado es impactante. Venga de inmediato». Mi corazón se detuvo. Si hasta el detective lo calificaba de impactante, ¿de qué se trataría? De camino a comisaría, mi suegra no dijo ni una palabra. Aproveché el momento para enviarle un mensaje a Clara y pedirle que vigilara el estado de Adrián en el hospital. En la sala de interrogatorios, declaré la verdad sobre el comportamiento extraño de mi suegra últimamente y el frasco de cristal marrón. Por supuesto, el hecho de que yo había cambiado las croquetas era un secreto que me llevaría a la tumba. «¿Cómo era su vida matrimonial con el señor Montero?», preguntó el policía. «Normal, supongo. Mi marido trabajaba mucho y hacía muchas horas extras, por lo demás, bien». «¿Había indicios de la implicación de una tercera persona?» «No». «¿Por qué lo pregunta? ¿Conoce a una tal Lara Jiménez?» «¿Cómo sabía la policía lo de Lara? ¿Acaso mi suegra se me había adelantado?» «Era mi compañera de la universidad. Y también la amante de mi marido. Tienen un hijo juntos. ¿Sabía usted que el señor Montero había redactado un testamento?» «¿Un testamento?» «No, no tenía ni idea. Según nuestra información, hace 3 meses, el señor Montero redactó un testamento en el que legaba todos sus bienes al hijo de la señora Jiménez, Leo Montero. Si su marido falleciera, usted no recibiría ni un céntimo». Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Sabía que me había traicionado, pero no hasta el punto de abandonarme de una forma tan rotunda. ¿Era esta la recompensa por 7 años de matrimonio? Así que usted tiene un móvil más que suficiente para el asesinato. Si su marido muere,
Y su suegra es culpada. No. Si hubiera querido matarlo, ¿por qué habría usado veneno en mi propia casa? ¿Por qué habría dejado las pruebas en mi móvil? Alcé la voz. Señor agente, investigue mejor la relación entre mi suegra y esa tal Lara. Estoy segura de que hay algo entre ellas. El interrogatorio duró 2 horas. Cuando salí de comisaría, ya era mediodía. A mi suegra la retuvieron para seguir interrogándola y a mí me permitieron irme a casa. En cuanto crucé la puerta de la comisaría, llamé al detective. Señora Fuentes, tiene que ver esto en persona. Sobre el escritorio de la oficina del detective había varios documentos. El detective señaló uno de ellos. Esta es una copia del certificado de nacimiento de Leo Montero. Mire la sección del padre. Me incliné para mirar el documento y me quedé helada. En la casilla nombre del padre estaba escrito claramente: Fernando Montero. Fernando Montero. Ese es el nombre de mi suegro. El detective asintió y me entregó otro documento. Este es el certificado de defunción del señor Fernando Montero. Murió hace 5 años de cáncer de hígado, pero legalmente sigue siendo el padre de este niño. Mi mente se quedó en blanco. Eso significaba que el hijo de Lara no era de Adrián, sino de su padre, mi suegro. Mi marido se había acostado con la misma mujer que su padre. Y hay algo aún más sorprendente. El detective sacó un fajo de fotos. Siguiendo a la señora Jiménez, descubrimos que se reunía muy a menudo con su suegra. Esta es una foto de las dos en una cafetería. Esta, de compras juntas en un centro comercial. En las fotos, mi suegra y Lara parecían tan unidas como una madre y una hija. En una de ellas, mi suegra sostenía al niño en brazos con una sonrisa tierna que yo nunca le había visto. ¿Desde cuándo se conocen? Como mínimo 3 años. Esta foto es de hace 2 meses antes de que usted tuviera el aborto. Sentí que el mundo se derrumbaba a mis pies. Mientras yo luchaba por el hijo que llevaba en mi vientre, mi suegra ya estaba preparando un repuesto para la familia Montero. Y por último, su suegra le ha estado transfiriendo a la señora Jiménez 10.000 euros al mes durante más de 2 años. En concepto de manutención. Salí de la oficina del detective y caminé bajo la lluvia torrencial. Mi matrimonio, mi aborto, la existencia de ese niño. Todo formaba parte de una gran estafa para proteger el patrimonio de la familia Montero. En ese momento, recibí una llamada de Clara. Alba, tu suegra ha venido al hospital con una mujer joven y un niño. Es Lara. ¿Cómo está Adrián? Mal. El médico dice que es probable que no pase de esta noche. Clara hizo una pausa. Alba, el niño se parece a ti. Lo sé. Sobre todo en los ojos y la barbilla, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Porque ese niño no es de Adrián. Es su hermano. Colgué y conduje hacia el hospital. Había llegado la hora de reunirme con mi querida familia. En el pasillo de la UCI, me encontré con mi suegra y Lara. Alba, ¿cuánto tiempo? Dijo Lara, rompiendo el hielo. Pues sí. ¿Desde el día de mi aborto? ¿O desde el día que te metiste en la cama de mi marido? Tiré al suelo todas las pruebas que tenía. Las fotos de mi suegra y Lara juntas, el certificado de nacimiento del niño, los extractos bancarios. ¿Qué niño más mono? ¿Cómo se llama? ¿Leo Montero? Pero, ¿debería llamarte mamá o debería llamarte cuñada? Los rostros de Lara y mi suegra se pusieron blancos como el papel. Fernando Montero, mi querido suegro. Y el padre legal de este niño. Es curioso, ¿no? Señora Pilar, su marido y su hijo se acostaron con la misma mujer, y usted, sabiéndolo, ayudó a criar a este niño. Justo en ese momento, 2 policías aparecieron al final del pasillo. Justo a tiempo, señores agentes. Tengo información adicional sobre el caso de envenenamiento de mi marido. También nosotros acabamos de recibir una llamada del hospital. El señor Montero ha recuperado la conciencia brevemente y dice que tiene algo que decir a su familia. La puerta de la UCI se abrió y salió un médico. El estado del paciente es extremadamente crítico. Solo puede entrar una persona, y por no más de 5 minutos. La policía detuvo a mi suegra y me dejó pasar a mí primero. Tumbado en la cama, a Adrián le costaba hasta respirar. Me vio y apenas pudo abrir la boca. Lo siento. Era la primera vez que le oía disculparse en 7 años. Fue: mamá, me obligó. Ese niño es de padre. Respiraba con dificultad. Cambié. El testamento. Todo. Para ti. Mamá. Quería matarte. Tras esas palabras, un pitido agudo sonó en el monitor y el electrocardiograma se convirtió en una línea recta. Salí de la UCI y miré a mi suegra y a Lara, que esperaban en el pasillo. Adrián me lo ha dicho, que el niño no es suyo, y que usted, señora Pilar, intentó matarme. También me ha dicho que ha cambiado el testamento y me lo ha dejado todo a mí. Al oír esto,
La policía detuvo a mi suegra y a Lara. Unos días después, recibí el último informe de la agencia de detectives. Eran los resultados de la prueba de ADN entre el niño, Leo, y yo. Similitud genética: 99,998%. Relación: clon. Mi suegra, al enterarse de mi aborto, había sustraído en secreto tejido fetal y lo había encargado a una clínica de clonación ilegal. Al descubrir que Adrián podría tener una enfermedad genética, quiso un heredero perfecto con mis genes sanos. Lara solo fue una actriz que, a cambio de una gran suma de dinero, hizo de madre de alquiler y amante a la vez. Todo había terminado. En el juicio, mi suegra, Pilar, fue condenada a 20 años de prisión por intento de asesinato y experimentación ilegal en seres humanos. Lara, por su complicidad, recibió una condena con suspensión de pena y desapareció. El funeral de Adrián fue una ceremonia íntima, y yo, tras cambiar el nombre de la empresa familiar a Grupo Fuentes, heredé toda su fortuna. Después del funeral fui al mar. A lo lejos, una madre y su hijo pequeño recogían conchas. Al verlos, pensé en Leo. Cuando todos los procesos legales terminaron, me convertí en su única tutora legal. Sonó mi móvil. Era una foto que me enviaba la directora del centro de menores donde había dejado a Leo temporalmente. En la foto, Leo sonreía radiante, mostrando un dibujo que había hecho. 3 figuras dibujadas con trazos torpes. Una de ellas tenía el pelo pintado del mismo color rubio que el mío. Miré la foto y, por primera vez, lloré con un llanto que me salía de lo más profundo del alma. La venganza había terminado, pero mi vida ahora no hacía más que empezar. Le respondí al mensaje: «Mañana va mamá a verte». Una ola rompió suavemente a mis pies, envolviéndolos antes de retirarse, como si se llevara consigo todo el dolor del pasado. A lo lejos, sobre el horizonte, un nuevo sol comenzaba a salir. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.